Buenas, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de Azopardo Stream, el programa de la CGT. Yo soy Juan Gentil, estoy con Leila Bechara, estoy con Mati Álvarez, que acaba de venir de la marcha de San Cayetano, nos va a contar todo. ¿Cómo andan? Todo bien, un poco de frío hoy en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Necesito que empiece la primavera ya, pero bien, muy bien. Sí, frescor. Me gusta que hablemos del clima. Temas importantes para empezar, ¿no? Dale, para ¿qué empezar. Hablo de mi ley, hablo de economía. Ya tirá una picante así, Leila. No Lo tuyo puedo. ya está, tenés que ser disruptiva. Nos hemos cagado de frío en la movilización, Sí. realmente. La movilización del 7 de agosto de San Cayetano. ¿Cómo Realmente bastante gente. Me almorcé un choripán. Estaba muy rico, realmente. Sí, estuve ahí en la columna de CGT. Bastante ¿Cuánto gente. el combo choripán? 5.000 bebida? pesos. 5.000 pesos. El choripán y la coca 3.000. O sea, 8 lucas. 8 lucas, sí. Bueno. Tuve que pagar por 2 aparte, así que ahí con la Opa, compañera. 16 pusiste así, 16, una, sí. tuki. ¿Mercado Pago o efectivo? Efectivo. Ah, ok. Raramente tenía efectivo. Justo andabas con 16 luquitas en el bolsillo. El que me vendió el choripán tenía, esto es muy divertido, una foto de el indio con Cristina completamente falsa. O sea, Mirá, Ya. como pegadito yo estaba así. ahí con Lore con el bebé y me dice, che, esta foto es real, la miro, estaba el indio con ¿Cuándo pasó Cristina. esto? Claro. Y no, esa foto no es real. O sea, el indio y Cristina, o sea, si se juntaron fue de modo, en privado. No fue en privado, no hubo fotos. o sea. No sabemos. Pero bueno, imagino que es una buena estrategia de marketing del compañero vendedor de choripanes, ¿no? Y elegiste ese puesto, así Sí, que elegí- funcionó. No, claro. Conmigo Le funcionó. pusiste 16, así. Conmigo Bien. funcionó. Sí, Total. sí, claro. Bueno, jornada de San Cayetano, 7 de agosto, en el día de hoy, movilización pidiendo techo, trabajo, sobre todo trabajo, Y paz. pan, paz, Tierra, techo, paz y pan. trabajo, todo. Como la arrancaste ahí como fuera de orden, se me complicó. Sí, sí. Eso es mucho. Pero va todo en una misma, en un mismo, completamente. claro, en un mismo reclamo, porque es lo que necesita todo ser humano y toda sociedad para vivir con dignidad. Así Bueno, va a estar atravesado este programa, sin dudas, por la jornada por San Cayetano. Tenemos un montón de cosas, como ya tenemos acostumbrados a la audiencia. Vino nuestro amigo Zipi. Máxima calidad, exactamente. Una nueva columna de Made in Ir Argentina. Así es, videojuegos hoy. Esta vez Me gusta. videojuegos. Mirá, es un tema que Me yo, gusta. a diferencia de la columna, la otra que vino Zipi, que le hice mucho a la segunda, cine, nacional, acá no estoy tan en tema, pero Yo me no tengo ni interesa idea también. tampoco, así que vamos a aprender. No, yo juego a un solo juego, al de fútbol, nada más. Y Ah, todos los años me compro solo un juego que es el del fútbol. juego de ese año, el ¿Pero que FIFA, con una digamos. consola? Sí, la Ah, Play. mirá. La Play El FIFA, 4. claro. Juego a ese nomás, no, después no juego otra cosa. Sí, no, yo nunca tuve. Yo Nunca. creo que utilicé de niño alguna Un consola. Sega, nada. Sí, un Family. Sega. un Family Sega, sí, Sí. eso sí, pero estamos hablando ya de la prehistoria. Bueno, sí. Bueno, esa. 90, sí, fines de los 90. No, bueno, pero Zipi nos va a hablar de videojuegos. Argentino. Argentino, sí. por supuesto. ¿Qué más? ¿Tenemos chat CGT? Tenemos Chat CGT. Esta semana me puse en modo teoría conspirativa. Vamos a hablar ¿Cuándo no? de... Bueno, no me quemé. Sí. Vamos a hablar de Palantir, que es una empresa de Big Data que parece que tiene varios arreglos con el gobierno de Estados Unidos y con el negocio de la guerra. Mirá. Bien. Así que un poquito de inteligencia ahí. Bueno, con temas de fondo. Sí, Leila. sí, vos me pediste que sea picante, me lo estoy Claro, guardando sí, para bien, me Chat gusta, CGT. Bien, me bien. gusta mucho. Así es. Tenemos como siempre también el móvil. Ahora un ratito vamos a ver la primera parte del móvil de la calle offline. Estuvimos Me gusta. hablando de alquileres, estuvimos hablando también de San Cayetano con la gente en la calle. ¿Cómo salió la mudanza? La mudanza ¿Se salió mudó? Bien. Sí, fue una cosa como medio. Tuve 3 días de locura absoluta porque ocurrió. No es algo que yo planifiqué. Claro, No, no, no. claro. No fue un proceso cuidado No, para de nada. meses, de ver por ahí acá. Es como No. que alguien me agarró y me dio vuelta así el de las patas y me puso cabeza abajo. Te tenés 3 que ir días. de tu casa. Sí, así Claro. de golpe. En realidad no es que me han echado, bueno, es larga la historia, Sí. pero salió bien, Salió bien. positivo, estoy mudado, estoy cerca Bien. acá de donde grabamos este programa. Espectacular. Volví a mi barrio de crianza. ¿Qué barrio? Juventud, el barrio de Almagro, de la ciudad de Bien. Buenos Aires. Somos vecinos. Así es, así que estoy muy contento. Se me frunció un poquito cuando lo vi acá el compañero conduciendo Ah, ¿viste? Rames, sí. Tremendo. Sí, de Dijiste, repente,
Acá me están moviendo el piso. un claro, Tinelli están apareció serruchando. de repente. No, impresionante. Estaban las Tinellis bailando atrás, o la media manzana. Estaba tímido en la previa y de repente arrancó y dijo, Yenga bueno. venía, o sea, Estaba nervioso de verdad y No después se lo dio cuando para se nada prendieron nervioso. las cámaras fue como, Sí. no bueno, lo tenía. ¿viste cómo es la gente que tiene pasta para esto, Sí. para el aire? Que el nervio está en la cosquillita, el cosquilleo está en la previa, pero la luz roja es como que te coloca ya en otro Lo lugar motiva. y el compañero lo tiene. Así Nunca me pasó. Yo voy a las circunstancias estar acá sentado. Bueno. Mati, tranquilo. Yo quería ser sindicalista y bueno, me tocó estar igual. que, No pasa así que, nada. bueno, más que nunca vamos a tener que cuidar este espacio. A vos Sí. te pasó con Coti Sí, también. por eso, no Al único falta que no más. se rucha en el piso acá es al capo. ¿viste? Bueno, Ya la voy a mitad- faltar y vamos a ver a qué me... ¿Quién A ver te quién te reemplaza? desarrolla. Sí, sí. Che, bueno, y plato fuerte del programa de hoy, vamos a estar conversando mano a mano con Maya Volkovinsky, que es dirigente de la Unión de Empleados de Justicia Judiciales Sí. de la Nación y Espectacular. cosecretaria de Derechos Humanos de la CGT. Sí. Bueno, una muy interesante cuadro sindical y político que está tomando cada vez más relevancia, así que va a ser una charla para hablar no solamente de sindicalismo, no solamente del rol, obviamente que sí, del rol de las mujeres en el sindicalismo, sino de política sindical, Me de la gusta. actualidad. Del gremio en la vida de uno. Maya, uno la conoce. Bueno, yo ni siquiera había entrado en el gremio y ella ya estaba en la juventud sindical. Claro. Después entró, es ahora secretaria de junta de su gremio, una Sí. dirigente importante en CGT. Digo, Y persona- una vida en el gremio. Y es Total. joven. Es además. joven. Claro, la conocemos hace mucho y es joven porque empezó de muy jovencita. Sí. Es como una camada. Y tiene muchas Bueno. ganas, mucha polenta siempre. Es muy manija Maya, Sí. mucha fuerza de laburo realmente. Uno la conoce ya Bien. hace tanto Buenísimo. tiempo. Vamos a conversar a fondo con Maya Sí. Volkovinsky de todos los temas de la actualidad política y sindical de nuestra querida patria. Vamos a ver si les parece la primera parte del móvil de la calle offline, Dale. en el cual nuestra compañera Coti estuvo hablando puntualmente sobre el tema de los alquileres, que ustedes saben que nos saca prácticamente la sangre a quienes somos inquilinos. A ver, vemos qué nos contaba la gente en la calle y lo comentamos un poquito. Hoy, en la calle offline, salimos a preguntarle a la gente sobre los alquileres. Alquilé de distintas formas. Dueño directo, con inmobiliarias. Alquilo. Vivo en casa propia. Alquilo. Alquilo. Un monoambiente. Sola. Alquilo. Vivo con mis padres, pero alquila a mi mamá. Alquilo, vivo yo sola. Alquila. Sí. Con el papá de la nena. Sí, 3. ¿Cuánto de tu ingreso que tenías en tu casa se te iba en el alquiler? Y más del 50% seguro. Por eso llegó un momento que no lo pude sostener sola. Bastante más de la mitad. En gastos de servicios, en mantenimiento, en pago de expensas. El 45%, casi 50, casi la mitad. Sí. Y más de un 50% o alrededor del 50% entre alquiler y expensas. Y un 70%, sí, 60. Me tuve que mudar y compartir este departamento con mi novio porque no me daba sola. Poner el 40%, 30%, o sea, menos de la mitad del gasto entre los dos. Los dos trabajamos, así que somos los dos empleados. Y sí, menos de la mitad es sumando los dos sueldos. Al principio cuando llegué compartía con amigos y ahora vivo sola, pero sí, llega un momento en que se hace un poco insostenible la situación con el alto costo que hay. Bueno. Bueno, ahí está, muy identificado me siento Sí. porque formo parte de la gran patria inquilina. La patria inquilina, sí, Sí. era, creo que de 10 que le preguntaron, 9 inquilinos, 8, una Sí. cosa así, uno solo. Sí, A mí me llamó la atención porque cuando yo recién estaba cobrando mi propia independencia, me acuerdo de estar como muy pendiente de intentar sacar las cuentas de cuánto tenía que tener de ingresos para poder solventar esa independencia que yo quería irme de mi casa. Y en ese momento la cuenta era que 1/3 de tu sueldo debía cubrir básicamente los gastos. Y ahora estamos De hablando de 50. 50-60%. Imagínate cómo llegar a fin de mes con esa situación. Y también me representa a la muchacha que se tuvo que ir con la pareja. Con la pareja. Que hablábamos fuera del aire como, bueno, esperemos que dure esto, no sabemos si tiene sí, futuro. había un debate, claro. Uno Bueno. decía poco futuro y otro decía, no, pará, quizás si están claros los términos tenemos que juntarnos para compartir los Claro, gastos. pragmatismo
como también en la pareja, Bueno, digo, ustedes saben se que puede. la pareja, el matrimonio Sí. funciona en términos de unidad económica. Claro, es una conversación. Yo ahora tuve que volver a vivir con mi hermano Ajá. por la misma situación. claro. A los 12 el alquiler, igual esto ya estoy hablando del año pasado ya. Sí. El alquiler se nos iba un montón. Vieron que la actualización, después de la ley de alquiler es como que la actualización era abismal de un año al otro. Por la inflación. Sí. Y la realidad es que ya no encuentro en mi cabeza la idea de irme a vivir sola. O sea, No, no, no. podría solventar ese gasto. O sea, Sí. porque es realmente tener por lo menos 2 trabajos más. Sí, y contra la ley de alquileres hubo una campaña tremenda. Tremenda. En un momento. En la estaba- cual hasta alguno de los nuestros No, no, se no, ha a eso subido, me digamos. refiero, Ese es el estaba problema. instalado que estaba, Sí, la ley de alquileres era mala, Sí. ¿no? Pero es que la realidad igual, o sea, no me quiero poner en anti, Sí. ¿no? Pero en lo concreto era muy complejo ser una persona sola tratando Sí. de pelear contra las inmobiliarias y contra los dueños directos en un contrato que, bueno, te beneficiaba a priori, pero con la inflación que hubo después a largo No, eso plazo sí. te terminaba Pero matando. Igual yo, como inquilino, te digo, dame la ley de alquileres y Antes que nada, entre la ley y Prefiero el nada. alquiler sí. 100%, Sí, sí, hoy antes está que todo nada. dolarizado. Hoy está todo Era dolarizado. el aumento era por cada un año. cada un año. año, contrato de 3 años y era otra cosa. Pero bueno. por Es un una año. cagada que extrañas cosas que estaban mal. Sí, no sé si estaba O sea, mal, era o no, perfectible, si estaban como mal, pero toda- era exactamente Como bastante toda medida era perfectible. perfectible. Lo que está claro es que cuando no hay regulación, los que Sí. terminan perdiendo son las partes Sí, más débiles. De completamente, todo, de completamente. todo tipo de Y que hay que sociedad. decir igual también que con esta nueva ley de alquileres tampoco es que los propietarios están muy contentos porque realmente tuvieron que bajar casi todos los precios, Sí, la mayoría. nueva ley, o sea, que no hay. Que no hay, digo, el Tipo mano retroceso. a mano. Vos sos dueño, yo el inquilino, nos juntamos y, el nos ponemos de propietario acuerdo, tampoco entre tiene muchas comillas. ganas de sentarse a negociar con alguien realmente. Sí. Y termina cediendo muchas veces porque no le queda otra porque no prefiere sí. tampoco tener el departamento vacío. Sí, además en un momento se hizo también una construcción de un propietario millonario que tenía propiedades, hay que la personas pasaba que re bien. y clase no, media tienen o un sea, departamento. Capaz que era un jubilado. Claro. Sí, Total. después están los que tienen 30 departamentos y viven de Que eso. Hay muchas construyeron- realidades. Pero ponele, yo estaba a punto, me mudé, estaba a punto de renovar. La dueña del lugar del que me fui la semana pasada me metió en el medio una escribana, amiga de ella, no sé, para armar el contrato. Me dijo, son 400 lucas de honorarios. Mirá. Me dijo. ¿De qué? De hacer el contrato, me decía. Pero lo que pago yo sí, lo pagas vos. No, ¿Por qué? los Porque se me escribanos, canta a mí. otro gremio que Me hay que- decía, no, me decía la dueña, me decía que yo tenía que pagar 400 lucas a la escribana para ¿Quién hacer el dice contrato. eso? Claro. Bueno, por eso. Y después me pusieron un contrato que era más o menos una cláusula. Yo le tenía que llevar el desayuno a la cama, hacerle masaje en los pies a la dueña. Entonces, viste, dale, hermano. Y ahora conseguiste dueño directo a Conseguí a una persona conocida, es otra historia. sí, Bueno, sí, bueno, sí. pero Pero fue una carambola, ¿eh? dependés de eso. Sí, sí, una Dependés carambola. de eso, de alguien que te tire Sí. un lance. Tema vivienda, por supuesto, central, ¿no? Y está muy picante acá en la ciudad de Buenos Aires para alquilar. Bueno, ni hablar para comprar. No. Pensar en ser dueño de una casa, bueno, ese es también Otra- como un otra vida. objetivo fantasioso. Bueno, nos queda un ratito también para ver ahí del móvil. Estuve hablando, Coti, también del tema San Cayetano. ¿hay segunda Lo vamos- parte del móvil? Sí, lo Ah, vamos bueno, a ver bien. ahora. Y nosotros, cuando volvamos al piso, ya vamos a estar con nuestro amigo Zipi con la columna Made in Argentina. Quédate ahí que ya viene de nuevo Azopardo. Este jueves 7 de agosto es el día de San Cayetano. Le preguntamos a la gente, ¿creen en el santito? ¿Qué van a pedirle? Un mejor trabajo seguro. Sí, seguro, eso sí, seguro. Y después, bueno, salud para todos, pero sí, más que nada a él lo que le pedimos siempre es el trabajo, ¿viste? Bueno, voy a caer en un lugar común, pero quisiera que haya un poco de paz en general, a nivel local y mundial también. Un poco más tranquilos, que estemos todos. Ah, no conozco a San Cayetano. Creo, en este caso San Expedito, no sé San Cayetano, pero San Expedito por cosas particulares, salud de mi nena, lo creo, sí. Este jueves sí, no sé, progreso diría yo. Más trabajo y nada, y salud. Salud. Porque a veces la plata puede ser mucho, pero hay momentos donde tenés salud y donde la plata te das cuenta que a veces no es tan pesa, es importante, el mundo mueve la plata, con plata necesitamos para todo, pero la salud también es importante.
Milei es un atrevido. A Milei le pasa esa cosa que todo el mundo que, qué sé yo, le agarra algún fervor. Pateo bien una pelota y creo que soy Maradona. Bueno, no, flaco. O pogueo en un recital de Divididos y me creo Mollo. Le agarra el fervor y ya cree que es un profeta más. La pregunta que tienen que hacerse todos, los progresistas que son en general más o menos ateos y los nacional populares que son más o menos paracatólicos, ¿qué piensan hacer con los evangélicos? Lo único que no pueden hacer es pensar que no van a existir. Probablemente entre el 20 y el 25% de los sectores populares son evangélicos. La red social de los barrios está activada por mujeres evangélicas. Los evangélicos crecieron porque el catolicismo se secularizó mucho, se metió en el poder, y no solo cuando se hizo más o menos de izquierda, también cuando era de derecha. Ese catolicismo que estaba tanto en política dejó un espacio libre para gente que quería milagros, porque en el mundo popular la idea de milagro no tiene la connotación que tiene para nosotros. Para nosotros el milagro es algo excepcional, irrepetible. En el mundo popular el milagro es algo que es cotidiano y es explicativo. Claro. No es que ignoren la medicina. Está la medicina, está la aspirina y está el milagro. El mundo evangélico es muy sólido y obviamente le ofrece una oportunidad de interpelación. Es una superficie pasible de ser interpelado por los liderazgos políticos. En ese contexto, las fuerzas políticas de la Argentina tienen una especie de evangelicofobia a priori, porque no saben nada. Contra todo pronóstico, el secreto de sus ojos. Costado al país. Como director. el nuevo es el avión. Muy bien, continuamos en el aire de Azopardo Stream. Momento ahora de la columna Made in Argentina. Recibimos a nuestro querido amigo Zipi González. Hola Zipi, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Cómo le va, gente? ¿Todo Hola, bien? Zipi. Un gusto estar Muy acá. bien. El día de San Cayetano. Hemos elogiado mucho tu luquete, ¿eh? Mi look. Sí, la Sí, campera. hagámoslo al aire porque fuera de aire lo elogiamos. Mostrá esa camiseta. Alto pelo, alta campera, remera de Iorio. Ricardo. Look montonero de Zipi. Sí. Sí, montonero. Es como una mezcla metalero con montonero. Montonero metalero de Zipi, sí. Pero buena relación con el sindicalismo. Sí, por supuesto. No, nada. Luke Galimberti, sí, sí. Es medio Galimberti. Es medio sí, sí. Galimberti. La búsqueda va por ahí, va por ahí. Va por ahí. Es eso. Si Galimberti fuese metalero. Qué grande. Bueno, ¿de qué vamos a conversar hoy, che? Bien, lo pensé, bueno, agosto, que es el mes del niño. Sí. ¿Y con qué asociamos a los niños? Y con el juego, con la joda. Con el juego, exactamente. Con la joda. No, bueno, la joda, sí. Y una de las industrias más pujantes en el mundo, la más pujante del entretenimiento, es la de los videojuegos. No sé si sabían que supera ya la del cine. Mueve mucha plata. No lo sabía. Mucha guita, muchísima guita. Y como en toda industria del entretenimiento, Argentina no está por fuera del mundo Menos y tiene su industria de videojuegos. Y hoy venía para hablar un poco de eso, pero me gustaría empezar con un juego de acá. Sí. ¿Vieron? A ver. ¿Jugaron al Preguntados alguna vez? Sí. Claro. Sí. Vicio mal. En Facebook o en serio, no sé, hace tiempo. Sí, hace tiempo, juego de celular. Preguntados, juego argentino. No sé si sabían que era argentino. No lo sabía yo. Yo sabía. La Ni pegó idea. muchísimo en el mundo igual, o sea, fue un fenómeno global en su momento, 2015 más o menos Me fue el había año en el olvidado que completamente de explotó. Todos jugamos a Preguntados en un momento. Todos jugamos al Lo que Preguntados. estaba buenísimo era que podías jugar con alguien en vivo. O sea, Bueno, como que. tenía- en vivo, digamos. No sé cómo Sí. se dice. Tenía Sincrónicamente. esa cuestión social muy parecida al Sí. fenómeno durante la pandemia del Among Us, no sé si lo jugaron. Claro. Por supuesto. Qué Sí. flashero la monga. Sí. Bueno, también una cosa de conexión. El Preguntados también tuvo un boom de ventas Sí. durante la pandemia. En pandemia justamente habrá por esta levantado, cuestión sí. de que era un juego que te invitaba Claro. a conectar con alguien. Pero bueno, el Preguntados es un juego argentino. Yo diría que es el juego más famoso argentino. Tiene algunas características que hacen que sean reconocible. Primero que se juega en el celular. Claro. Algo que cambió muchísimo en la industria de los videojuegos en los últimos 15, 20 años es que todos tenemos una consola portátil de videojuegos en la mano. manito. Antes Sí. tenías que comprarte la Game Boy, Sí, la jugar en Nintendo casa. La gente se 10, lo puede llevar al baño. Buenos gráficos, Exactamente. digamos. con muy buenos gráficos, en términos de procesamiento de datos, en términos de lo que eran las consolas, un celular vuela. Claro. Y eso abrió la posibilidad de
juegos como estos, que son juegos casuales, que son juegos justamente para ustedes decían que no son gamers, ¿no? Claro. Que no se consideran un hardcore gamer. Bueno, la industria de los videojuegos no necesariamente hablamos del hardcore gamer. Es más, necesariamente hablamos del jugador casual. Claro. De la industria de los videojuegos cada vez más se fue centrando al jugador casual. Y en ese sentido, Argentina tiene una posibilidad de mercado con propuestas como las de Preguntados, que son propuestas que no requieren una inversión de capital gigante, enorme, a pesar de que tiene un desarrollo impresionante, a pesar de ser fácil también el Preguntados como juego, es bastante barato. ¿Sí? Y la Argentina se caracteriza por ese tipo de juegos ser muy potentes, sobre todo en Latinoamérica. Pero hablemos particularmente de cómo surgió Preguntados. A ver, dale. Preguntados es de una empresa que se llama Ethermax, Mira. que es una de las empresas tecnológicas más importantes de Argentina, junto con Globant, por ejemplo. Bueno, Ethermax está ahí arriba. Nunca la había escuchado. Pero Ethermax existía antes de Preguntados. Ethermax existía antes de Preguntados, fue fundada en 2009 por un muchacho que se llama Máximo Cavazzani, sabía que lo iba a decir mal, en el barrio porteño de Villa Urquiza. El tipo fundó esta empresa, un ingeniero en informática. Dijo, bueno, voy a hacer una empresa de informática. ¿Y qué es lo que está en boga ahora? Las finanzas. Bueno, hizo una empresa broker, creo que fue la primera aplicación broker de la Argentina, eStock Market. Mira. La vendió rápidamente, hizo muchísima guita con eso, la vendió rápidamente y dijo, me voy a meter en la industria de los videojuegos. Industria, él dice que todos le decían que no se metan en la industria de los videojuegos. Mirá. ¿Por qué? Porque había muchísima competencia, era muy Grandes difícil jugadores que, Bueno. que te hacen difícil el acceso, digamos. Hacen difícil el acceso. Sí. Bueno, le dijeron que no, el tipo insistió, hizo el primer juego de Ethermax, que es Apalabrados, que es como un Scrabble, Claro. que la pegó muchísimo. También lo he jugado. No tanto en Argentina, en España, en donde llegó a estar descargado en uno de cada 2 teléfonos. O sea, explotó. Ah, ok. Fua. Fue una locura, Claro. una locura. Ya con ese primer juego en su historial, Cuidado, claro. empezaron a desarrollar lo que hoy se conoce como Preguntados, que como juego de trivia es el juego de trivia más famoso del mundo, sin ningún lugar a dudas. Pues son juegos que uno también siente que estás también pensando o haciendo funcionar el cerebro en términos de contenido Tiene varias- histórico, ¿no? Sí, tiene varias cuestiones que tienen que ver con cosas que no son asociadas mucho al hardcore boludeo, gamer. claro. Primero, la relación con alguien. Hay una relación de competencia muy cercana con otra persona que te lleva a situación social muy inclusiva, muy de comunidad. En otro lugar también tiene una cuestión comunitaria en el sentido de que las preguntas no las hace la empresa que produce el juego, sino que las hacen los mismos jugadores. Tiene un sistema comunitario de que los... Medio Wikipedia. Medio digamos. Wikipedia, claro, los mismos Como jugadores colaborativo. producen preguntas y los distintos jugadores van puntuando las preguntas, van diciendo esto va, esto no va. Colaborativo, claro. Colaborativo, exactamente. Buenísimo. El modelo de fábrica de preguntas del preguntado es bastante copiado hoy en el desarrollo de los De los videojuegos. videojuegos en general. O sea, que hizo un poco de escuela en ese sentido Sí, viola. Ethermax. Una empresa que creció muchísimo, decía, en pandemia, justamente por ese contexto de confinamiento, fue necesario algún tipo de esparcimiento que también te permita relacionarte con el otro. Preguntado fue una opción, mucha gente recordó, decía, en 2015 Claro. ¿te acordás que jugábamos al preguntado? Volvamos. Bueno, vamos a Claro. tratarlo de nuevo, vamos. Bueno, Yo volví a esos jueguitos en que vuelvan los clásicos, dijo la gente. Exactamente. Bueno, Ethermax creció muchísimo en esa época y empezó con algunas nuevas propuestas que tenían que ver con Preguntados. La marca Preguntados es su marca más fuerte, sin ningún lugar a dudas. Y empezaron a asociarse con Netflix. Fueron de los primeros que se metieron con Netflix en esta cuestión de las historias interactivas. Claro. No sé si se acuerdan la película de Black Mirror, Bandersnatch, que uno... Claro. Es malísima, pero en Preguntados tenía una propuesta mucho más interesante que era como una historia que vos ibas pasando por distintos escenarios respondiendo trivias, que tenía mucho más sentido el formato. Claro, de game. Sí, el formato interactivo no funcionó Elige tu propia aventura. Era medio un elige Claro. tu propia aventura. Claro. No le Eso. funcionó mucho a Netflix Sí, esta yo no esta lo vez. recuerdo, de Sí, hecho. pienso que está Demasiado conmigo caro, ahora, ¿no? que Es se eso desplaza no. por un- Eso no. Ah, Esto ok. es Como una una publicidad. propuesta que tienen ahora en términos de inteligencia, no, lo estoy diciendo ok, mal, ok. de realidad virtual. Claro. Con el los- MetaQuest. Claro. Mirá. Exactamente, como un mundo de preguntados, como una especie de parque de diversiones de preguntados. Hay que ver cómo funciona eso, me parece una propuesta bastante Está bizarro, ¿no? interesante. Son unos medios cuerpos que se desplazan. Sí, esto es con Facebook. Pero como vemos, ya Ethermax asociándose Claro, claro. Directamente a con empresas los grandes. Pero bastante- siempre con esta idea de preguntas, respuestas. Es lo que mejor saben hacer.
en algunas entrevistas Máximo dice que quieren hacer otros juegos, desarrollar otros juegos, pero hasta ahora solo preguntados, también hicieron juegos de mesa, es decir, es una empresa que creció un montón en pandemia. No estuvo exento de polémicas post pandemia porque con la inteligencia artificial tuvieron algunos problemas de despidos de empleados, ¿viste? Le pasó muchísimo a la industria de videojuegos en general, que creció tanto durante la pandemia y hubo tanta... Tomaron gente a lo loco. Y después habían expectativas que no podían suplir. Pero más allá de eso, sigue siendo hoy, si se quiere, una de las empresas punta de lanza, junto con otra empresa que también es muy grande en la Argentina, que es Nimble Giant, que es otra empresa de videojuegos, pero menos conocida porque se centra en otro tipo de producciones menos para el público en general. Medio ATP, digamos. Y ahora me gustaría meterme en la industria de videojuegos argentina, ya que tenemos un caso de éxito. Vemos, bueno, ¿qué hay detrás? Bien. ¿Cómo es el panorama detrás? Y hay un observatorio que es muy interesante porque estudia a lo largo del tiempo cómo se fue desarrollando la industria de videojuegos en Argentina, que es el Observatorio de la Industria Argentina de Videojuegos de la Universidad de Rafaela. Mira, no sabía ni que vino en la Universidad de Rafaela. Qué bueno. Espectacular. O sea que hay gente que estudia ya esta industria y le pone una... Lo bien seriedad. que está. Está muy bien. Universidad que Pública, me imagino, de Rafaela. Exactamente. Por supuesto, Exactamente. Nacional. Universidad Nacional de Rafaela. Universidad Nacional de Rafaela. Estudia cómo crece, cómo va evolucionando, Muy bien. más que creciendo, porque puede crecer también. Y la última medida que se tomó fue en el año 2023. O sea, el último informe que hay es del 2024 para lo que sucedió en 2023. Bueno. Estamos esperando las estadísticas del 2024, a ver qué pasó con el primer gobierno de Milei, justamente a ver cómo habrá impactado eso. Pero lo que vemos en los datos que nos trae este observatorio es primero que tenemos una gran presencia de medianas y pequeñas empresas en la industria. No es que todas son Ethermax, sino que la mayoría son pequeños estudios, en general de estudiantes. Justamente Argentina tiene una ventaja comparativa, que es que la Universidad Nacional te da mano de obra muy calificada. Eso es lo que distinguen muchos de los desarrolladores y muchos de los empresarios en el área. Dicen, Lo bueno, hablábamos Argentina, con los compañeros del sindicato de informática. Bueno, esa fue otra de las razones por las cuales traje el tema, porque Buenísimo. justo vine ese día, estaba Manu Alonso, lo escuchaba y decía, che, industria de los videojuegos es muy interesante para hablar en términos de entretenimiento, industria del entretenimiento. Quería volver a esa placa porque tiene un dato que a mí me interesa mucho cómo lo miden, que es el tamaño estimado de la industria, que son 95 millones de dólares, y es una estimación basada en la cantidad de recursos humanos. O sea, tienen una forma de medir medio trabajo. Que lo que produce cada medio trabajador. marxista la forma de medirlo. Bancamos. No, bancamos. Y dice ahí 1.686 personas profesionales en actividad. Yo creo que esto habrá crecido con el tiempo. Estos últimos años Estos seguramente. últimos años creció bastante. ¿Qué cambió que para que crezca tanto, para que Argentina tenga una posibilidad de penetrar? Y ahí me gustaría meterme en términos de mercado. Y si se puede, la siguiente placa, vemos que sobre todo es una industria que exporta. Mira. ¿Sí? Y no exporta a Latinoamérica, que es algo que uno podría decir, bueno, Argentina, Latinoamérica tiene un diferencial Argentina en Latinoamérica, sino a Estados Unidos y Canadá. Apa. Y ahí vemos que es una industria que se autopercibe como del mundo, del globo, de alguna forma. ¿Por qué? Porque los videojuegos son un poco... Vos decías, jugabas al Sega. Y vos jugabas al Sega y eran juegos japoneses, juegos en inglés. Normalmente no estaban ni siquiera traducidos. Esta idea de que un juego internacional está traducido al español es nueva. Y hay algunas empresas japonesas incluso que son reacias. Era muy de la globalización todo eso. De sentir que uno estaba jugando algo producido, ni idea dónde. Exactamente. Nosotros hemos jugado Win Eleven y nos sabíamos los menús en japonés ya. Exactamente. Ya sabía los nombres de los países en inglés. Exactamente. O sea, para mí Alemania era Deutschland. Exactamente. Escúchame, el Sonic. Argentina. ¿El japonés? Es japonés y de Sega. Y yo era mi mejor amigo en un momento. Exacto. Bueno, toda esta gente, imagínense, produce y ya piensan en insertar su producto en un mercado global. Total. También porque las plataformas en torno a las cuales estos productos se distribuyen son también globales. Claro. La más importante es Steam. No sé si escucharon hablar de Steam. Sí. La verdad que no. Steam es de compran Valve. los juegos. Valve es la empresa que, entre otros juegos, produjo Half-Life
y el Counter, que es un juego que Claro. en Argentina Yo se no jugó. llegué, pero sí, sé que Sí, Sí, se sí. jugaban los cibers. Sí, Se era han abierto cibers. unos lugares en medio esa que época. estaban medio oscureros por Oscuros. momentos. Exactamente. No, el cuna de. Cada uno en su box. De la juventud, por favor. Me gustaría ir a la siguiente placa, Cada uno porque en su ahí, Época dorada del la juventud kirchnerismo, maravillosa che. de los cibers. Claro. acá aparece algo que a mí me pareció curioso cuando lo vi y dije, claro, después lo analicé y dije, claro, pero que es que la plataforma principal no es el celular, como yo pensé que iba a ser con videojuegos Por de supuesto, menos presupuesto, claro. sino que es justamente la PC. La PC de escritorio, claro. La PC de escritorio, Normal, la PC de toda la ahí vida. No las consolas, porque sí, ya las consolas tienen un mercado muchísimo más centralizado. ¿Y qué es lo que pasa con el mercado en los últimos tiempos? Es que los videojuegos se hicieron muy caros de hacer. En general. Y los juegos AAA, que son los GTA, los juegos de fútbol, los juegos más caros, lo que se diría el Hollywood de los videojuegos son los juegos AAA. Tipo, tiene un desarrollo más complejo de gráficos. Muchísimo más complejo, se Claro. empezaron a sindicalizar, cosa que era mala palabra también para la industria Claro. de los Mira. videojuegos en un momento. Para los japoneses era como una cuestión de Estado, casi que el videojuego. Entonces vos te tenías que sacrificar, ¿vieron? Como son los japoneses Sí, culturalmente, sí, que tienen sí. una cuestión Sacrificio. muy de honor. Harakiri. Sí, exactamente. El juego tiene que salir perfecto, entonces no descansamos. Tenían mucho esta cultura de horas extras, no se descansa, el videojuego Explotaban tiene que el salir otro. sí o sí. Bueno, eso cambió muchísimo en los últimos 10 años. Hubo como una concientización en términos de eso. ¿Y qué sucede? Los juegos AAA no salen como salían todos los años, 50 juegazos que vos decías, wow. Entonces, las consolas y también las plataformas tienen que empezar a llenar ese mercado que quedó vacante. Los jugadores necesitan mayores propuestas. Y ahí entran los juegos AA o los juegos indies, que es donde la Argentina se destaca un montón. Ahí vamos en a ese meter la desarrollo. cuchara. Claro. Claro. Ahí mete la Ahí hay cuchara mercado. Argentina. Ahí hay Ahí hay mercado. muchísimo mercado. O sea, vos estás diciendo, para, porque quiero hacer este repaso. Estás diciendo que gracias a la sindicalización de los trabajadores de videojuegos a nivel mundial, Argentina encontró un lugar donde insertarse internacionalmente. Entendiste perfectamente. Entendiste pero- perfectamente. Qué grande los Sí. sindicatos, boludo. Tremendo. Algunos detalles que quería decir también por si alguien está viendo y le da curiosidad de esto y quiere seguir investigando. Hay grandes instituciones que se encargan de proteger a la industria de los videojuegos casi comunitariamente. ¿Por qué? Porque justamente son los desarrolladores las que las crean. La primera es la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos de la Argentina, Wow. la ADVA, que desde el 2003 organiza un evento, una exposición que se llama la EVA, que es la Exposición de Videojuegos de Argentina, Bárbaro. desde el 2003. O sea que vemos que Hay historia. sí, hay historia Sí, sí, hay en un la industria de los recorrido, videojuegos. Habría que investigarlo un poco más para mí. Eso es como investigando, me di cuenta que no hay tanto. Había un juego llamado Argentum, que era muy El conocido. Argentum Online, sí, era conocido, era típico juego web. Claro. En su momento, muy de ciber. Sí, No, muy muy de de la ciber. cultura ciber. Por Muy eso de pegó ciber. acá, porque era ir al ciber y jugar Argentum. Argentum. Exactamente. Del 5 al 8 de noviembre se hace en el Centro Cultural Kirchner, en el CCK. Buenísimo. Vamos a seguir diciéndolo así. Y que La hay EVA. exposición y charlas, imagino. Videojuegos, congresos, tipo. los desarrolladores muestran sus videojuegos, hay charlas, ¿Vos te charlas. acordás en Sí. Tecnópolis que había un pabellón completo, un par de años de videojuegos, desarrollo nacional, y vos podías Por ir y supuesto. probar cosas que todavía estaban en proceso de... Medio beta, claro. Sí, medio beta. Era Bueno. flashero. Yo fui con mi hija cuando era chiquita. Cuando el Estado empieza a abandonar esos lugares, justamente quedan estas instituciones que los desarrolladores justamente y los amantes de los videojuegos se encargan de Proteger y cuidar, proteger. claro. Hace poco en la casa de la provincia de Buenos Aires se hizo la Indie Dev Argentina, que es organizada por un grupo de gente que yo invito que lean, que es Pressover, que es un medio de comunicación que se encarga muchísimo de informar sobre qué está pasando en la industria de videojuegos argentina. Espectacular. Y después, si les gusta jugar, los invito a que investiguen una extensión de Google. ¿Conocen las extensiones de Google? Sí. Tipo la AdBlock. Cuando no querés ver más anuncios, descargas la más conocida y la más usada a nivel mundial. Bueno, hay otra extensión que se llama Steamcito, que es un chabón que lo que hace es adapta, con esa extensión vos entrás a Steam, esta plataforma de ventas, y cada vez que un juego está desarrollado por un argentino te lo marca. No, Te dice, esto buenísimo. es argentino. buenísimo, Un- bárbaro. Alerta Argentina. Alerta Claro. argentino. Y no Aquí- solo eso, te agrega una pestaña arriba que dice
juegos desarrollados en Argentina. Entonces vos podés Fan de buscar- ser argentinos nosotros. Es siempre. Steamcito, acuérdense. Steamcito, un crack, también un loco como todos los cracks. Claro. Pero bueno, nada, esa es... Un servidor de la patria. Tiene que ser igual. argentino. Un patriota total. Exacto, un patriota, recuperar la un patriota. moneda. Un patriota. Pero bueno, eso es la industria argentina Bueno, de bárbaro, videojuegos. Sipi. Me encantó. Muchísimo Impresionante. para crecer ahí. No, y ahora, o sea, hay como mucha tela para seguir cortando, ¿no? Claramente, porque es un mundo que tiene muy poca publicidad, porque la gente en general solo se queda con el videojuego, pero detrás hay un montón de trabajo, ¿no? Por Como supuesto, decía. de trabajo de muchísima calidad, trabajo que sirve para nuestros ingenieros informáticos. ¿Eso dónde se estudia, Sipi? Perdón, una pregunta. Videojuegos en para particular. la industria del videojuego, Las desarrolladores. carreras en general de informática, de computación, suelen tener cursos o talleres de desarrollo de videojuegos. Carrera hay desarrollador de videojuegos. Conozco habría que más investigar. conozco más en instituciones privadas. Sí. Pienso en Image Campus, por ejemplo, son centralizadas en desarrollo de videojuegos, en animación, en todo lo que es, porque esto también hay que decirlo, los videojuegos son una forma de entretenimiento, pero también son arte, ¿no? Sí. Claro, Tienen obvio. metido Sí, en sí, el sí. medio Una un vez escuché montón. a Luquitas Rodríguez decir que su sueño es escribir un videojuego, como casi medio película. Están guionados. Tiene guionistas, Sí, claro, esto, claro. no solo tiene gente. Hoy que- parecen películas los programas, algunos videojuegos hay algunos que realmente. parecen Sí, películas, sí, sí. tienen guionistas atrás, Sí. tienen artistas gráficos. Claro. El arte digital que tienen algunos videojuegos son increíbles. Entonces, no solo le da trabajo a gente que está atrás de una computadorita, sino gente que escribe, la gente de marketing. Son empresas que requieren muchísimo, muchas veces están muy hechas a pulmón. Mostrábamos ahí pequeñas y medianas empresas, sobre Claro. todo. Pero bueno, videojuegos. Un mundo sensacional que invito a visitar. Muchas gracias, querido Sipi. No, por un favor. placer Un placer total. estar acá, Sí, placer impresionante esta columna. La verdad, cada vez sale mejor. Sí, total. Gracias, Sipi. Ahí pasaba Sipi González en Made in Argentina. Nosotros seguimos en Azopardo. Tenemos un montón más. Quédate. ¿Te gusta lo que ves? Entonces, bancaste canal. Suscríbete y activa la campanita para no perderte de nada. Dale like y compartí con otros. Y mira que no es el corazoncito, es el pulgar para arriba. Hacé correr la voz del movimiento obrero organizado. ¿Querés que hablemos de algo en particular? Escribinos a este mail. En todas nuestras redes, seguí a Sopardo Stream. Sí, no, salí, tomate. Tapa. Existe un riesgo inminente de la integridad nacional y es la autonomía de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a hablar del último recurso que tiene el pueblo argentino para hacer valer sus derechos, la justicia. La Constitución Nacional es clara. Deben existir tribunales nacionales que apliquen las leyes donde funciona la capital federal. Esto no es un capricho, es una garantía de seguridad jurídica para los argentinos, pues en la capital tiene sede las principales empresas del país. Con la reforma constitucional de 1994 se creó la autonomía de la ciudad, un viejo anhelo unitario y centralista de la oligarquía porteña que veía una oportunidad de ganar elecciones en un distrito. La nueva Constitución también previó el artículo 129 que garantiza los intereses de la nación mientras la ciudad sea la capital de la Argentina. El artículo 116 y el 75 confieren a los tribunales nacionales la aplicación de las leyes de fondo en la capital. En 1995, la denominada Ley Cafiero estableció que la justicia nacional debe seguir en manos del Poder Judicial de la Nación. La ciudad puede manejar temas locales, pero no invadir funciones nacionales. Acá viene el problema.
problema. El reciente fallo Levinas de la Corte Suprema equiparó a la ciudad con una provincia y admitió que el Tribunal Superior porteño revisara los fallos de los jueces nacionales, algo que nunca fue la intención de los constituyentes. Los intereses del centralismo porteño han llegado demasiado lejos. Ya se quedaron con la Policía Federal, con la construcción de nuevas redes de subte y ahora avanzan sobre la justicia. Es momento de construir un distrito federal para el conjunto de la nación y dejar atrás una autonomía que generó más injusticia y desigualdad de la que ya existía. En el colegio secundario, donde también participaba del centro de estudiantes, que es, digamos, la gremial estudiantil, y con mucha naturalidad trasladé esa experiencia al mundo laboral. Digamos, los trabajadores públicos tenemos una vocación de servicio enorme y los judiciales en particular destinan mucho esfuerzo a la capacitación personal encima. La CGT tiene una responsabilidad superior por Argentina. Y si no defiende la CGT de Argentina, vamos a desaparecer. Digamos, la inflación da 3,7% y se pide que cerremos paritarias por el 1%. Entonces, como el panorama es oscuro para el salario, es oscuro para el conjunto, que no ve, que se cree empleo. ¿Cuán escuchadas somos nosotras en la visión de los hechos? ¿Cuánto tenemos para aportar nosotras a eso? ¿Y qué herramientas tenemos para hacerlo? Porque a veces nadie te va a invitar a ocupar un espacio. Desde la oficina más pequeña, el taller más alejado y remoto, hasta la mismísima CGT, hay una claridad de la necesidad de la unidad. Hay que trabajar sin descanso por la Argentina, no quedarse encerrados y replegados en lo individual, en lo personal, porque la Argentina está destinada a desaparecer si no hacemos nada hoy. Muy bien, y recibimos acá en Azopardo Stream a Maya Volkovinsky, secretaria adjunta de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, cosecretaria de Derechos Humanos de la CGT y militante política y sindical. Antes que nada, podríamos decir, bienvenida Maya, ¿cómo estás? Un placer que hayas podido venir después de la marcha de San Cayetano acá a Azopardo. ¿Cómo va? Muy bien, gracias por la invitación. Cansados, pero bien. Venís de, bueno, un día importante, ¿no? Sí. Sobre todo para las organizaciones que están cerca de los sectores que pelean, que trabajan, los sindicatos, también las organizaciones de los trabajadores informales, ¿no? Ir a San Cayetano, sostener, se convirtió ya como en una de las marchas, esas fechas que sabemos que siempre están y que siempre representan algo, más en estos contextos donde estamos recibiendo mucho palo de parte del gobierno nacional. Fue muy emotivo. A mí, bueno, nosotros siempre asistimos a San Cayetano de hace muchos años con mi gremio, con la CGT, con compañeros, con trabajadores y la jornada de hoy se convirtió unos terminan como quebrando en algún momento, te perfora lo que pasa, ¿sabes? Fue una semana llena de situaciones muy violentas. Lo de la calle con las familias que están sufriendo el ajuste en discapacidad, el jefe de gobierno de la ciudad, Jorge Macri, con las medidas sobre los trabajadores que están cartoneando para poder llevar algo a su casa. Es todo un nivel de agresión sobre las situaciones de vulnerabilidad, de extrema vulnerabilidad que existen en la Argentina, que volvieron la jornada de hoy muy sensible, me parece. Y bueno, es una alegría igual encontrarse con los compañeros. La verdad es que siempre es lo que te fortalece y te hace dar cuenta que vos tenés un lugar en el que recoger energías para poder volver a salir a repudiar lo que no te gusta y a proponer algo distinto, porque no se trata solamente de decir, bueno, esto es una barbaridad, esto es cruel, sino en nuestra organización en particular, dentro de la CGT, se preserva la conciencia de que nosotros podemos forjar algo distinto. Podemos pensar un país y podemos realizarlo y podemos llevarlo adelante. Un país donde haya empleo para todos, un país donde haya un salario digno para todos, donde podamos progresar en función del trabajo, porque la Argentina es un país rico. Porque la Argentina tiene recursos para poder desarrollarse y si lo hacemos inteligentemente, si lo hacemos pensando en la gente, si nos rompemos la cabeza para que sí sea y no descansamos en el facilismo de que vengan y salgan los chorros de las mangueras, como decía Perón, hacia afuera y las pongamos hacia adentro, podemos hacer que la vida para todos los argentinos sea mucho mejor. Así que
siempre son importantes tener estas instancias de salir a la calle, encontrarnos, abrazarnos y darnos cuenta que somos fuertes como para poder recuperar el envión de lo que tiene que venir. Me interesa por dónde encaraste y me quiero detener un segundo en eso, cuando dijiste, me atraviesa emocionalmente. ¿Tenés momentos donde sentís realmente que lo que está pasando, una imagen, una palabra, un compañero, un grupo de gente, un cántico, algo te atraviesa y te quiebra o te lleva? Te lo pregunto, ¿sabes por qué? Porque muchas veces uno que trabaja de esto habla mucho con dirigentes, ¿no? Y a veces pareciera que el dirigente está como Estás blindado. insensibilizado. Total, pasás mayor parte del tiempo me gustó que encares autoblindando. por ahí, porque esa condición humana también es la que uno esperaría que no se pierda, ¿no? Te diría que es la fe la que también es un camino a la interioridad. Es un camino a que no todo sea el blindaje, porque sin duda vos en esta actividad te tenés que blindar frente a ataques muy duros y te tenés que ser el escudo de tus compañeros. Entonces, básicamente, no hay mucho plano para la sensibilidad, porque no te lo podés permitir, porque vos tenés que ser el escudo de esos compañeros. Entonces tenés que ser lo más duro de ese frente. La verdad es que es una característica de la actividad, no te lo voy a negar. Pero lo lindo de lo nuestro, nuestra cultura, nuestra forma de hacer, es que tenemos también un momento y lo buscamos y lo practicamos, ¿entendés? O sea, yo te puedo decir, en nuestro gremio tenemos hasta una capilla y buscamos el momento de interioridad, de reflexión, de la vulnerabilidad del ser y de la hermandad desde otro lugar, no solamente desde vamos a la calle. Y eso te permite también encarar desde otro lugar las batallas, no es solamente el blindaje. Perdón. Ah, no. Bueno. No, dale. Es re simple la pregunta que te va a hacer. Sí, es simple. No te creo. ¿Qué es la UEGEN? ¿Qué es el gremio en tu vida, en la vida de Maya? ¿Qué es? Es mi casa. Es mi casa. Son mis compañeros, son mis hermanos, son mi familia. Yo descanso en ellos, incluso me pienso también en mi hijo, ¿entendés? Cómo me han acompañado en el proceso de lo más íntimo y sensible que le puede tocar a una persona, y también como hacemos con los hijos de los demás, que los hijos vienen y es un lugar donde me siento contenida. Mi gremio, primero, para mí es eso, es un lugar de mucho afecto, y es el lugar desde el que pienso con otros el país, empiezo pensándolo ahí, es un lugar, tuve mucha suerte, siempre lo decimos entre nosotros, que es un sindicato que tiene la particularidad de siempre haberse puesto el esfuerzo, hacer el esfuerzo de pensar la Argentina, no solamente pensar la cuestión salarial y de las condiciones de trabajo del empleado judicial, sino también de pensar la justicia como actividad, como institución, como valor, y también pensar al país. O sea, siempre hacemos ese ejercicio, aunque sea muy difícil, aunque la agenda a veces está tapada de batallas del llano sindicales, no dejamos de hacer ese esfuerzo y eso alimenta... es el ámbito en el que yo también alimento mi mirada trascendente. Y eso lo llevamos al CGT. Sí, es un doble trabajo, claro. Doble, triple trabajo. Bueno, sí. Maya, quería preguntarte desde tu mirada, desde tu lugar, desde el sindicato en particular, ¿qué análisis hacen y qué diagnóstico hacen sobre el rol del sindicalismo en el triunfo de Javier Milei, como en esta nueva etapa de la Argentina? ¿Qué es lo que ven como balance de lo que hicieron y la mirada hacia adelante? Que nosotros tuvimos un rol en el triunfo de Milei, ¿decís? No, digo, sí. No un rol, sino... Pincha más. Estábamos ahí, claro. Estábamos todos ahí. O sea, vimos todos pasar ese triunfo, sí. lo vimos. Te digo que siento que lo dimos todo. Digamos. Me parece que la CGT fue uno de los actores sociales que lo dio todo y estoy, a pesar de que perdimos, estoy orgullosa de lo que como organización del campo popular la CGT dejó en la calle para buscar una alternativa y estuvimos ahí acompañando con mucha fuerza a una alternativa
posible, que era la de Sergio Massa, y bueno, no llegamos y estuvimos muy cerca a pesar de todo lo que nosotros, el conjunto de los argentinos, y nosotros también como organizaciones, evaluábamos que se había hecho mal y que era difícil que un candidato del mismo signo político volviera a ganar la elección, y a pesar de todo estuvimos muy cerca, y creo que eso es por lo que nosotros hicimos. Después también cabe la pregunta, ¿qué no hicimos antes para no llegar a esa circunstancia? Pero me parece que en la batalla, cuando se presentó ese candidato, que era Javier Milei, y ahora es presidente, y teníamos una posibilidad, nosotros los dejamos todos. Yo en eso estoy segura y estoy tranquila de que así fue. ¿Cómo caracterizas la etapa actual? ¿Tenés tiempo? ¿Por dónde entras? Está claro lo que es evidente, está claro, somos todos, participamos de sindicatos, de la clase trabajadora, estamos en un gobierno que es contrario a nuestros intereses, pero digo, vos ¿por dónde le entrarías? Nosotros desde que asumió, y eso no siento que, desde que asumió este gobierno, y no siento que haya cambiado, la caracterizamos como de resistencia, puede tener momentos más violentos que otros, la circunstancia de la resistencia, donde a veces la avanzada sea mucho más intensa que en otras y te ponga mucho más en la calle, pero en general de resistencia en el avance sobre los derechos del conjunto de los trabajadores y del pueblo argentino en general. Y después la necesidad de, en el mientras tanto, de esa tarea que nos cabe a nosotros, porque somos organizaciones que nos dedicamos a defender el derecho de los trabajadores, contribuir en lo posible a la construcción de una alternativa política. Porque la verdad es que de esta situación no vamos a poder salir si no hacemos un esfuerzo en construir una alternativa política. Entonces, la caracterizo como eso, como la necesidad de resistir y de construir alternativa, de construir esperanza, de dar un mensaje de que otra Argentina se puede levantar todos los días, el trabajador ir a cumplir su horario y recibir a cambio un salario que permita vivir dignamente. No estamos hablando de algo mucho más complejo y son una serie de decisiones macroeconómicas que no están en la cabeza de este gobierno y que podrían estar en la cabeza de otro. No es magia, no es ser degenerados fiscales, es pensar en otra serie de cuestiones que por ahí no caben en la cabeza de alguien que está trabajando para un sector económico que pretende seguir acumulando riquezas a costa de la penuria del resto. De modelo, digo, hasta ahora no vimos nada muy diferente a las otras experiencias. Un modelo de especulación, ¿no?, financiera absoluta. Es la timba con distinto nombre, con distinto color, con distinto nombre de bonito. Deuda. Sí, la anomalía es política en todo caso, no económica. Lo nuevo es lo político, las formas, pero lo económico es lo mismo. Cuando asumió Milei, cuando estábamos todos viendo a ver qué es distinto, qué trae de diferente de lo que ya vimos, ¿no? Y hasta ahora, por lo menos en términos de modelo económico, no pareciera haber algo diferente, sí, en la cuestión ya más cultural o discursiva, ¿no? Sí, creo que incluso toda esa actitud que tiene el gobierno es casi un show para encubrir que es más de lo mismo, es más de lo que Cambio de piel. Sí, es más de lo mismo que hemos rechazado un montón de veces como opción política. Porque Argentina rechazó eso un montón de veces. Rechazó el endeudamiento, rechazó la especulación financiera, rechazó que alguien diera la vuelta con una valijita de plata alrededor del Plaza de Mayo, que están todos los bancos, toda la financiera, y se la llevara afuera. Eso ya lo rechazamos los argentinos un montón de veces. Dimos por terminados ciclos de esas características. Ahora se está reiterando. Es un saqueo nuevo de la Argentina, se van a volver a llevar la plata, o sea, cuando logren esto de la búsqueda de sacar el cepo para que se vuelvan a llevar el dinero de todo que generamos todos nosotros, pagando nuestras contribuciones, nuestros impuestos, cada vez que vamos y tomamos un café pagamos el 20%, cada vez que nos liquidan nuestro sueldo, un 30% son impuestos. Entonces, todo eso está yendo a pagar la letra, el bonito, los intereses de los que tienen muchísima plata y la ponen en el banco, apretan una tecla y se multiplica y todo lo pagamos nosotros. Eso ya lo rechazamos un montón de veces acá. Y lo que estamos viviendo es un show permanente del show de la crueldad, de lo que quieras, que encima tiene consecuencias, o sea, que encima nos afecta a todos porque somos humanos, somos de carne y hueso, pero el trasfondo de eso es algo que nosotros ya dijimos que no funciona acá y no lo queremos. Así que tenemos como la leve sospecha de cuando terminen de cumplir esa tarea de volver a saquear a Argentina, de llevarse toda esa plata
que generamos nosotros y esa riqueza que generamos nosotros afuera, y nos dejen a todos en Pampa y la Vía, ahí se va a terminar este ciclo y vendrá el próximo. Lamentablemente, en gran parte, es así. Y peor, si nosotros no tenemos la capacidad de generar una alternativa política, tampoco lo que venga va a poner la mirada en los que quedaron tirados, sin trabajo, con los salarios destruidos. Tenemos que hacer un gran esfuerzo para que sea lo más temprano la recuperación del gobierno para poder reconstruir la vida de los argentinos que están quedando en el camino en este momento. Bueno, se habla mucho quizás de sectores que se visten de opositores, pero quizás tienen más que ver con el gobierno que otra cosa. Esta idea de que en algún momento el peronismo dejó de lado al movimiento obrero, y quería preguntarte en particular, ¿dónde ves al movimiento obrero en este retorno, ¿no? Hablabas de la idea de que el sindicalismo tiene para aportar un programa de país, algo que hacer. Qué es lo que van a hacer, pero preguntarte dónde ves al movimiento obrero con esta situación que mencionabas, ¿no? Salarios bajos, mucha desocupación, mucho empleo precario, por decirlo así. ¿Dónde ves al movimiento obrero en la reconstrucción de la Argentina? El movimiento obrero viene en una línea desde que asumió la actual conducción, que fue su carta de presentación ante el Congreso que eligió a las autoridades actuales, que es la idea de la búsqueda de un modelo de desarrollo, producción y trabajo. No tenemos más que seguir machacando sobre esa idea. A veces las cosas parecen aburridas, pero son... porque uno trabaja sobre la repetición, pero es lo que hay que hacer. En estas sociedades líquidas parece que siempre necesitamos escuchar algo nuevo, distinto. Siempre inventar algo nuevo, claro. Y en realidad, ponerle otra palabra. Sí. Ponerle otra palabra, las nuevas canciones, relatos. Bueno, puede ser una parte que innovemos en alguna terminología, pero en el fondo esto es sobre lo que hay que seguir trabajando. Ese es el modelo de país. Sobre eso hay que desarrollar un proyecto y una agenda un proyecto para el conjunto, digamos, que es de ejecución desde el gobierno que venga, y una agenda que sea propia de los trabajadores dentro de eso. Que, como mencionaba recién, tiene que ver con los trabajadores pasivos, los jubilados, tiene que ver con la creación de empleo, tiene que ver con la regularización del trabajo informal, precario, en todas sus variables, que son cientos, y cada una de esas es una especificidad. No hay un botón que podamos apretar para convertir el trabajo precario en formal. Cada una de esas actividades merece una política particular y hay que darse el trabajo de abordar una agenda respecto a cada uno de ellos. Es laburo cambiar Argentina. Claro. Es laburo. Y lo que importa es que entusiasmemos que ese es un laburo que lo podemos hacer cualquiera de nosotros. No necesitamos no necesitamos un líder carismático, nos viene bien, si nos viene, llega, bárbaro, pero cada uno en nuestro lugar puede hacer algo por eso. No, porque parece como que estamos esperando que llegue el triunfo electoral y que con eso se va a resolver todo, y la realidad es que, digo esto, ¿no? Hay discusiones muy profundas que dar, y hay que trabajar. O sea, básicamente... Sí, sobre todo al interior del peronismo, discusiones muy profundas. Pero lo hacemos muy bien. Si nosotros afinamos nuestra agenda y la ponemos sobre la mesa y la compartimos y todos los militantes del movimiento obrero empiezan a hacer propia esa agenda y a pronunciarla, le hacemos muy bien al peronismo. Básicamente, por eso digo, es la tarea dentro del peronismo, reforzar la discusión programática, de proyecto de país y de agenda del movimiento obrero. Son tres planos distintos, pero tenemos que discutir, atravesar los tres, y todo el tiempo, aunque parezca aburrido, desde la mirada que tenemos, porque aparte nuestra mirada está tenida por nuestro anteojeras, son las de una doctrina que nos ayuda a tomar las decisiones finitas, sin pensar mucho, sobre, bueno, ¿esto es así o asá? No, bueno. ¿Lo ves al peronismo discutiendo esa agenda programática ahora? No, ahora y hace mucho que no. Y si te dicen... No, el mundo cambió, ustedes ven el mundo del siglo XX, el trabajo ya no es... Vos cuando te dicen así, ¿qué te pasa? No sé quién dice que el trabajo ya no es, digamos, todos los hombres y mujeres de a pie necesitamos el trabajo para vivir. No, digamos, el que dice el trabajo ya no es... El argentino, yo no veo un solo argentino que no esté buscando cómo resolver su vida.
te lo digo de verdad. El que no está vendiendo en Instagram algo que compró en Avellaneda, está vendiendo una torta frita en la vía del tren, está juntando cartones, está subido un Uber o a una bici haciendo Rappi, están todos buscando el mango. Yo no veo un suelo argentino o de los que deciden habitar el suelo argentino que no esté buscándose el mango a través del laburo. Entonces me parece que el laburo sigue siendo el ordenador de la vida del conjunto de cualquiera, de cualquier conjunto de personas. Acá y en la China, digamos. Sí, la pelea parece ser por algunos contra el trabajo registrado, digamos. Pues la pregunta es ¿cómo? La pelea de algunos parece ser contra el trabajo registrado, con derechos, como que ven un mundo en el cual, digamos, cada vez menos trabajadores van a ser registrados, menos trabajadores van a ser sindicalizados, ¿no? Como que nosotros autónomo dependemos. Ahí también nosotros nos tenemos que... Mira, hicimos una experiencia muy linda el 26 de julio, en el aniversario del paso a la inmortalidad de Eva. Con las mujeres definimos salir a la calle a hacer una actividad junto con los trabajadores de plataformas, en particular con los de Rappi, Pedidos Ya. Innovador esa experiencia. Sí, porque disruptiva. Veníamos también con la cabeza de que en OIT se está abordando el tema plataformas, está la discusión, están sentando a esos CEOs transnacionales a decirles se la robaron toda durante 10 años, y es como que eso también nos llenó como de valentía, así bueno, sí es tiempo de que se la dejen de llevar toda y empecemos a sentarnos en una discusión en favor de los laburantes que lo están poniendo todo a cambio de nada. Le ponen su cuerpo, su integridad, digamos, porque están ahí en la calle. No hay un lugar donde puedan parar, sentarse, calentarse una taza de té, ir al baño, no pueden ir al baño. Ya en los locales nos quieren dejar entrar. O sea, es absolutamente denigrante las condiciones de trabajo que tienen. Y uno dice siglo XXI, ¿entendés? Hay lugares donde discuten de qué, si hay baños, de cuántos colores, y hay laburantes que no pueden ir al baño. Es realmente, uno no le cabe en la cabeza. Y dijimos, vayamos abiertos, no vayamos a querer imponer lo que para nosotros es la discusión de las condiciones de trabajo, porque venimos de un lugar donde durante muchos años se luchó para conquistar cosas y se sostienen organizaciones que defienden esas conquistas. Y acá no, y es una actividad no regulada, no organizada. Vayamos abiertos, no tratemos de imponer lo que es para mí un derecho. Escuchémoslo. Bueno, para ellos un derecho es que no los roben, que no les roben la herramienta de trabajo que la ponen ellos en su bolsillo, que no les roben el casco, la mochila, la bici, la moto. Que tengan un lugar donde poder sentarse a tomar algo. ¿Entendés? Entonces, por ahí, la discusión de derechos empieza a otro lado, pero no significa que no haya una búsqueda de derechos y que, por lo tanto, no haya necesidades, o sea, al revés, que no haya necesidades y, por lo tanto, no haya una búsqueda de derechos. Las hay, las evalúan y tratan de resolverlas entre ellos. Las tratan de resolver. Ahí hay comunidad. Hay comunidad, tal cual, hay comunidad. Y ese es el principio de la organización. Entonces, no hay más que reconocer y darle impulso a eso. Y así puede pasar seguro en cualquier otra actividad. Fuimos a esa. Y me encanta que la CGT esté haciendo eso. Es esperanzador, ¿entendés? Porque si uno mira el mapa del crecimiento del trabajo informal, es desolador. Entonces uno dice, vamos a desaparecer. Esto que decía hace un ratito, vamos a desaparecer el trabajo digno con derechos, va a desaparecer si sigue esta curva de trabajo informal. Y sin embargo, si vos te acercás al trabajador informal, al cartonero que se organiza, a pesar de tipos como Jorge Macri, es esperanzador, porque si vos tenés un Estado que aliente la regularización de esas formas de trabajo, seguramente tengas derechos y empieces a tener cada vez más derechos y haya una progresión hacia la formalidad. No es blanco o negro tampoco. Claro. Mira que yo soy re blanco y negro en la vida, pero trato de entender que en el medio hay una escala de grises que hay que transitar. Maya, ¿viste que cada tanto aparece en algún medio de comunicación, en la tele, en los diarios, algún estudio de opinión, de alguna fuente dudosa, podríamos decir, algunos sí, algunos no? ¿Quiénes son los actores sociales con menos reputación entre la sociedad? Y siempre aparecen los políticos y los sindicalistas, ¿no? Aparecen ahí abajo, números rojos, los más odiados. Sí. ¿Por qué pensás que eso pasa?
vamos a tomarlo como cierto, ¿no? Yo le pongo cierta, porque para mí ese tipo de informaciones en general también contribuyen a la demonización, entonces pongo cierto valor de duda en que se insista con eso, porque los empresarios nunca se habla y demás. Pero bueno, al margen de eso, ¿por qué crees que eso es así? ¿Y cómo se hace para revertirlo, no? Y ahí te lo uno, ¿no? Porque me parece que en ese sentido le corre la misma suerte o algo a los políticos y a los dirigentes políticos y a los dirigentes sindicales, ¿no? Como que hay una estigmatización de alguna manera. Me parece que te quisiera dar la derecha problematizarlo, en algo, pero me voy a poner corporativa, me vas a perdonar. Pero si querés, después, fuera del programa, podemos charlar y autoflagelarnos y hacernos la autocrítica porque la hacemos. ¿Entendés? Yo te quiero decir que nosotros en nuestros ámbitos internos lo hacemos y nos observamos las falencias y tratamos de pensar soluciones y las transitamos. Aparte estoy orgullosa de que hacemos esas reflexiones y transitamos esas soluciones. Y tenemos nuestro ámbito de reflexión. Pero también te tengo que decir que nosotros somos los malos de la distribución, de la exigencia de la distribución de la riqueza. ¿Entendés? Porque el que quiera copiarse y apropiarse toda la riqueza que generamos los trabajadores, le somos ultra incómodos. Entonces, ¿qué mejor que demonizar a aquel que pelea por la justicia social, al que tiene un sentido solidario, distributivo, comunitario de la vida? Y bueno, es la que te toca, te van a dar. No vamos a comparar con Jesús, pero si vos vas a por esa, la vas a ligar, sin dudas. Vas a recibir más garrotes que otra cosa. Vas a recibir más insultos que otra cosa de los grandes medios de comunicación. ¿Entendés? Entre nosotros podemos hacer un medio donde nos reconocemos, nos respetamos, nos escuchamos. Ahora, en los medios comerciales, que son pools económicos, que tienen esos tipos lidian con que no quieren pagar salario, con que quieren tener explotado el tipo en la plantación de arroz, que trabajen en una cucha de 2x2. Bueno, o en la misma redacción, digo. Sí. No está bien. Claro. El mismo que te filma. El mismo que te filma. Bueno, también es eso. Y hay que bancársela. Hay que bancársela. No hay que llorar de eso. Hay que bancársela y confiar en lo que nosotros construimos, porque nosotros todos los días ponemos la cara a los trabajadores, recorremos las oficinas, los establecimientos, los talleres, las fábricas, y ellos saben quiénes somos. Y a veces pasa también que parece que el que está lejos es malo. Pero decís, no, pero ese es otro yo. Me gustó eso de no hay que llorar, que dijiste. No hay que llorar. No hay que llorar, tal cual. Hay que poner el pecho, hay que salir, hablar con la gente, igual. Y confiar en eso, que nosotros construimos nuestra fuerza ahí. Y entiendo y quiero dar la batalla en todos los planos, en lo comunicacional también, pero tenemos que confiar en lo que construimos. En que si yo caminé ese lugar, ese territorio, esas oficinas, y me conocen, y saben quién soy, saben lo que defiendo, y yo les digo, a ese compañero hay que bancarlo, a ese que... Me van a escuchar, porque conmigo hablan todos los días. No hablan con con Clarín, lo tienen ahí, lo leen, Sí. ¿entendés? Por decir un diario, qué sé yo. Hay varios ahora, medios. Maya, quería preguntarte, cierre de listas mediante en unos días, ya se vienen las elecciones, está todo el mundo ahí en la rosca. En cierto momento el periodismo, mira ya el fallido, el peronismo tenía un porcentaje asignado a compañeros sindicalistas. ¿Cómo ves la situación hoy? Yo siempre digo, es directamente proporcional a la destrucción de un modelo de desarrollo, producción y trabajo en la Argentina, la caída de la participación de los trabajadores en la representación política. Es directamente proporcional. A menor representación de trabajadores, menor importancia que le da la clase política, por llamarlo de una manera. Pero no dejan afuera los propios, entre los propios peronistas. Bueno, pero vos, Sí. vos tenés una visión de los propios que por ahí no. Claro. Acá quiénes son los propios. Acá Samati. Acá se picó, acá se picó. Claro. Bueno. Sí. Y yo creo que cuanto más haya, sin duda, en el camino del reconocimiento del trabajo y la centralidad que tiene en la vida de las personas, más rápido estaremos, o sea, más rápido estaremos en la senda correcta. Lo correcto para mí es lo que te dije hace un rato, insistir en tener una agenda propia que demuestre que es la agenda, claro, que es la agenda necesaria. No por el mero hecho de la existencia, porque
atravesar esas discusiones es un trabajo. Si yo solo tengo una confederación de gremios y sus necesidades, pero no tengo una confederación general del trabajo que discuta modelo, programa, proyecto y una agenda de trabajo, no voy a tener lo otro. Es importante transitar lo otro, ese esfuerzo de discutir esas cuestiones, de darse el ámbito de discutirlas y de hacer experiencias del lugar que las podamos hacer, porque no es, como te digo, no es solamente discutir una entelequia del programa, es poder ejecutarlo en la medida que podés. Si podemos contribuir a discutir el trabajo informal, lo tenemos que hacer. No importa que tengamos un gobierno amigo o enemigo. Claro. Hay que hacerlo igual. Eso nos pone en mejor posición a recuperar un protagonismo en la participación política, sin duda. Maya, cosas que no quiero que queden afuera de la charla porque nos podemos extender largamente en esta línea en la que estamos charlando porque son temas de fondo y nos interesan mucho. Pero esto también, vos venís siendo una de las caras visibles de la mesa de mujeres de la CGT, de las mujeres sindicalistas. Eso tuvo un impulso importante en los últimos años y cada vez tiene más relevancia. Me interesa escucharte a vos, que le cuentes quizás a los que nos están viendo, que tal vez no están tan interiorizados, cómo está compuesto ese espacio, cuál es la línea que estás llevando adelante, que está desarrollando y sobre todo que está empujando en un ámbito que es tradicionalmente masculino, ¿no? Como es el sindicalismo, como es la política también y la militancia, ¿no? Pero digo, tradicionalmente masculino en lo visible, digo, ¿no? Porque sabemos que hay muchas compañeras que siempre han estado, pero bueno, quizás los lugares de poder han estado mayormente ocupados por varones. Hay muchas compañías. La CGT tuvo una decisión importantísima en el Congreso anterior, que fue reformar su estatuto para que cada secretaría esté representada por una mujer y un varón del gremio que ocupara esa secretaría. Y te diría que fue un acierto, pero un gol de media cancha, porque generó que... Primero que fue en espejo a lo que ya varios gremios hacíamos, que es, bueno, no podía el secretario titular de esa secretaría, del secretario de CGT, bueno, y por ahí iba una compañera. Entonces, ya había una pista de que por ahí podía ser la discusión retrasada de una paridad, porque en algunos casos se daba naturalmente. Bueno, se impuso esta reforma del estatuto, y a muchos, de la noche a la mañana, les resultó que una compañera se integrara al secretariado. Nosotros lo que hicimos fue una mesa de esas compañeras para empezar a conocernos, pensar a hacer cosas juntas y tratar de hacer dos cosas. Nos propusimos dos objetivos. Uno, fortalecer la CGT, porque estamos seguras de que tenemos algo distinto para aportarle a cualquier ámbito político, digamos. Tenemos una mirada distinta de las cosas, un abordaje distinto de las situaciones, de los conflictos, una idea distinta de qué hacer o cómo hacerlo, que no nos podemos perder en ninguna organización. O sea, es un desperdicio no tener la capacidad de incorporar esa mirada adentro de cualquier organización. Entonces, primero dijimos, nosotros vamos a fortalecer la CGT. Vamos a buscar por todo medio hacer eso. Porque lo necesita, porque necesitamos que la CGT esté fuerte, porque es un momento duro. Lo empezamos a hacer cuando el primer 8 de marzo de los primeros meses de gobierno de Milei. Dijimos, es necesario constituir esta mesa porque es necesario salir a la calle como mujeres también del movimiento obrero. Y después dijimos otra cosa. Nosotros necesitamos que las compañeras se pongan al nivel de la discusión que por ahí, por el tiempo que vienen rodando los compañeros adentro de un secretariado como el de la CGT o las regiones, que las compañeras se pongan a tono también en esos debates, que no nos encierren en el corralito de discutir solo algunas cuestiones. Claro, sí, por eso. Es un demonio. Eso es un tema, que por ese corralito fue lo que nos protegió para poder preservarnos adentro de algunos ámbitos. Sí, bueno, acá es un lugar seguro, digamos, para poder encontrarnos y charlar. Pero a la vez nos limitó porque hay otras discusiones que necesitan de la mirada de las compañeras, que necesitan la iniciativa de las compañeras y la presencia. Entonces, bueno, vamos a apurar para poner que todas las compañeras estén a tono de estos debates y puedan hacer el aporte. Y ahí es donde definimos hacer un encuentro nacional de mujeres,
que abordó la cuestión del rol del movimiento de obrero. Ezeiza, ¿no? Hicimos en Ezeiza, en el predio PCN, fueron 1000 delegadas de todo el país, de casi 100 organizaciones sindicales. La verdad que fue una cosa impresionante, hermosa, y este año queremos reeditar y discutir un poco más. Habíamos comprometido a discutir un poco de programa, así que obviamente el programa para Argentina es enorme, algunas cuestiones podremos discutir, pero esperamos poder este año avanzar con esa cuestión. Un año también de recambio en la conducción de la central, ¿no? Sí. Yo digo, es una locura pensar en una mujer secretaria general de la CGT. No, no, para nada, para nada. Me parece que a veces no se nota, porque como decís, es un ámbito masculinizado o de muchos varones, pero hay miles de mujeres a lo largo y a lo ancho del país que son delegadas, que tienen una polenta, que son dirigentes, que son conducción en su sindicato, secretarias generales, secretarias seccionales, regionales, secretarias de comisiones internas. Es un mundo porque la Argentina tiene una tradición y la CGT está en todos lados. Inmensa de participación política de las mujeres, que tiene su punto cúlmine en la figura de Eva Perón, y que fue la mujer política más importante seguramente de nuestro tiempo, del mundo, digo, y es nuestra, es argentina, digo. Ha proliferado eso en nuestras organizaciones sindicales, y no sería para nada extraño que en la CGT haya una compañera. Maya, otro tema importante, derechos humanos, vos integrás la comisión directiva en la Secretaría de Derechos Humanos y se ha realizado un trabajo importante ante la retirada del Estado de los ámbitos públicos de derechos humanos. La CGT ahí impulsó una serie de iniciativas para sostener los espacios de memoria. Contanos un poco de eso que también, ¿no? Quizás quedó un poquito en segundo plano por los grandes temas que estamos conversando, pero es una cosa que se hace cotidianamente y con esfuerzo. Sí, bueno, vos ahí con Piumato, que somos cotitulares de la Secretaría de Derechos Humanos, nos pegaron un llamado de auxilio. Vos sabés que los espacios de memoria son lugares donde se preserva la memoria de lo que ocurrió en la dictadura, porque fueron centros clandestinos de detención donde todavía están las huellas de lo que ocurrió. El esquema de secuestro, tortura y desaparición se puede ver arquitectónicamente en esos espacios todavía, y son preservados incluso como prueba en los juicios de lesa humanidad. Eso te lo digo como judicial. De hecho, hubo medidas judiciales cautelares para que no se destruyeran, pero bueno, la política de este gobierno es el de financiamiento. Entonces, es esa delgada línea entre destruir algo por desfinanciarlo, que bueno, te deja al borde de la extinción un espacio tan importante para la memoria de un pueblo que es necesaria para no repetir un pasado tan cruel, cruento como el que vivimos hace 50 años. Vamos, no. Pasó mucho tiempo, pasó poco tiempo. Para algunas generaciones, por ahí, si se abandonan las políticas de promoción de la memoria de lo que vivimos, ¿qué pensarán esas nuevas generaciones? Digamos, es muy delicado que un gobierno decida abandonar la reflexión sobre la memoria de lo que pasó en este país, donde hay 30.000 desaparecidos, pero hubieron cientos de miles de detenidos, de exiliados, de torturados, de encarcelados, de cesanteados. El daño que se hizo en la Argentina, que se hizo para destruir el modelo de país que tratamos de recuperar, aparte. Porque toda esa destrucción se hizo para terminar con las chimeneas de Perón, como sintetizaba Isabel. El pleno empleo y de desarrollo económico y productivo. Y el 50-50, de participación de la riqueza pareja. Sí, porque las dictaduras anteriores al 76 no, persiguieron políticamente, pero no terminaron con el modelo del Estado de bienestar. ¿No? En la década de 60 había pleno empleo, y eso también es una historia que mucho no se cuenta. Y tuvieron que desplegar una dictadura así de cruenta para implementar un modelo económico que 50 años después seguimos padeciendo. El año que viene se cumplen 50 años del golpe de 76.
de la destrucción de las chimeneas para la imposición de un modelo de especulación financiera que es el que, crisis tras crisis, nos golpea, nos saquea y nos deja en pampa y la vida a todos los argentinos. Sí, Entonces, también las políticas de memoria parecían un piso, ¿no? Construido en la sociedad democrática en estas últimas décadas, pero ahora también da la sensación de que esos pisos se pueden entonces, perforar, ¿no? es muy sensible que avancen sobre destruir esa memoria, pero nosotros decidimos redoblar la parte, ¿no? Dijimos, bueno, vamos a hacer lo que podamos por sostener, no solo material, más que materialmente, espiritualmente. Sí, es como un espaldarazo, un empujón. Che, estamos acá. Claro, porque que yo vaya con 2 volquetes y saque escombros, eso no parece la gran cosa materialmente, pero ir y poner el cuerpo con 200 militantes de distintos gremios y estar ahí presente y decir, nosotros vamos a bancar esto con nuestro cuerpo, ¿sabes lo que significa? ¿Sabes lo que significa? Bueno, están las organizaciones. Vos podés estar haciendo lo que quieras, pero están las organizaciones y van a seguir estando. Porque eso es lo lindo de esta organización, que somos libres de poder seguir existiendo, quiera o no quiera el Estado. ¿Entendés? O sea, sí o no es una política de Estado, podemos estar las organizaciones allí para sostenerlo. Y ahí le metimos una vuelta de tuerca que encima nos tiene a todos recontra entusiasmados, que es poder sistematizar la historia de lucha del movimiento obrero en la dictadura. Una lucha que fue de resistencia, de muchas pérdidas, por supuesto, porque la mayor parte, el 80% de las muertes son del movimiento obrero, de los secuestrados, detenidos, desaparecidos, torturados, encarcelados, son del movimiento obrero. Y también el rol que tuvimos en la recuperación de la democracia, porque yo creo no hemos podido sistematizar semejante historia y hace falta. Y hay una riqueza testimonial todavía en los gremios que estamos tratando de recuperar, que vamos a ir a buscar y que queremos llevar y convertir en una muestra de la historia de lucha y resistencia del movimiento obrero en la dictadura. Y lo vamos a lograr, queremos llegar hacia marzo, que se cumplen los 50 años, con algo de todo eso presentado. Así que ahí estamos, no es la Secretaría de Derechos Humanos, es una mesa de referentes de derechos humanos de muchísimos gremios, de más de 40 gremios, y que queremos que se sumen más porque todos tienen algo más chiquito, más grande para contar en esta historia tan rica y tan heroica del movimiento obrero. Muchas gracias, Maya, por haber venido a Sopardo. Es un placer conversar con vos. Igualmente. Gracias, chicos. Maya. Pasó Maya Volkovinsky, dirigente de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación y de la CGT, por Asopardo. Ya venimos. Ser emprendedor es la changa del desocupado. Nosotros producimos un año normal 1.200.000 toneladas. Hoy estamos en 600.000, la mitad de lo que se venía haciendo hace 2 años atrás. Que se entienda que esto no es un conflicto gremial. Acá hay una idea de destrucción de la industria. El gobierno nacional plantea destruir la industria. Y ellos te dicen, bueno, que competir con lo que viene de afuera. Es imposible. Nosotros acá en la fábrica decimos, cuando el agua te toca el bigote, los compañeros empiezan a ver todos los días que las políticas de este gobierno les están pegando cero porque están viendo que corre riesgo su fuente de trabajo. Un montón de nuestros compañeros votaron este gobierno. Hoy empiezan a sentir en carne propia las consecuencias de este modelo. Hay incertidumbre, después hay angustia. Aumentaron las carpetas psicológicas, psiquiátricas. El dato es terrible. Aumentaron los compañeros que van a pedir un préstamo a la obra social porque están endeudadísimos con la tarjeta de crédito. Y esos compañeros, lamentablemente, sintieron en carne propia las políticas de este gobierno. Está lleno de pequeños sofibros. Sí, creo que todos pensamos lo mismo. ¿Está interesante el libro? No te estoy agarrando ni sopo. Dale. Sí. La estrella de mar con culito es Argentina, loco. Pedí comida y armate un bate bien grande que hoy vamos a ver todo biología marina. Esa langosta es nuestra. Están en Mar del Plata, tienen que poner el himno de fondo. ¿Sabés cuál es tu problema? Que vos nunca curtiste el mar. Da de baja Netflix y todas las implicaciones que tenemos ya no nos importan más. Armate uno, vení a ver la anémona. Esos que tienen arriba las langostas son cirripedias, no son... No sabés nada, vos. Mirá cómo nada la langostilla. Mirá, mirá. Hay una ofiria con un pelatulacio y... un crustáceo y algo más acá. La raya erizo era de la familia de las amblirrajas, ¿no? Somos los más grandes que hay. Esto es Argentina, loco. ¡Tráeme la camiseta! Ahora sí.
Acá su inglés, ya lo ve. Muy bien, y vamos cerrando este programa de Aso Pardo Stream con mucho contenido. Notón Amaya, me gustó. Sí. Transmitió entusiasmo. Total. Muy Mirá, bien. para mí eso es clave. Sí, Cuando hay un dirigente que no te bajonea, que te transmite ganas de salir para adelante, hay que valorarlo. Así que bueno, esperamos que del otro lado también, ¿no?, haya podido transmitir ese entusiasmo. Che, bueno, no nos quedó tiempo para el chat CGT. No, quedó afuera, pero para la próxima. ¿Lo hacemos la próxima? La Se semana guarda. que viene lo traemos. Puedo adjudicar que hubo presión por las teorías conspirativas. No lo sé, no sabemos. ¿Recibiste un llamado quizás en el transcurso del programa? Justo ahí, mientras Hubo estábamos telefonazo. hablando con Maya, recibí un mensajito y Pasa que vos ¿qué pasó? tocás temas que ponen nerviosos a los centros del No, poder. no, claro, claro. Suena el teléfono rojo ahí en Washington. Pero lo prometo, la semana que viene Bueno, hablamos de perfecto. Palantir y la guerra. Che, no te olvides de suscribirte en Asopardo en YouTube y Asopardo Stream en Instagram. Así es. Nos seguís, nos ponés like, todo. El que no se suscribe es tremendo que gorila. maneja el patrullero. Hay sí, que ahí suscribirse, chicos. Y prendan la campanita, que ahí le avisa cuando Además, hay video dale, nuevo. valoramos, o sea, valoren que acá no le pedimos guita, no Nada. te pedimos ni esto, la comunidad de no sé Pedimos qué. like y suscripciones, Nada más. Nada más. Así que no Muy te barato, cuesta, muy barato. Muy baratitos somos. Che, bueno, se terminó este programa de Asopardo. Nos volvemos a encontrar la semana que viene. Gracias, compañera Leila Bechara. Gracias a ustedes. Gracias, compañero Matías Álvarez. Yo soy Juan Gentile y tenemos un montón de compañeros y compañeras que están detrás de la cámara que hacen posible. Los que cada trabajan de verdad. Los que laburan de verdad, sí, así es. Gracias, nos volvemos a encontrar la semana que viene. Chau, chau.